Hay un componente de observación, de entendimiento del soporte al cual uno va a abordar. Hay que tener como, digamos, un conocimiento básico de la estructura que compone este dispositivo. Luego de esto ya hay una intención de ubicarlo dentro del tiempo, dentro de un contexto, establecer relaciones, buscarle elementos estéticos que lo diferencian de otras producciones y en cierta forma lo singularizan, y si es posible a partir de ahí poder pensar en un trabajo teórico estableciendo vínculos con algunos conceptos que pueden venir de otras disciplinas. Entonces puede ser la vía desde el psicoanálisis, desde la lingüística, desde la sociología, desde la historia, o en mi caso más desde la filosofía y desde la visión de las variaciones culturales. Creemos que la crítica de cine lo que sirve para entender, comprender y comunicar algunos conceptos básicos que están en la obra cinematográfica y en la forma de narrar. Y ese deber ser básicamente tiene como tres postulados para mí, que es ser pedagógico de alguna manera, la otra es ser antidoctrinario y antidogmático. Entonces creo que de los tres elementos es que uno aborda, por ejemplo, la visualización de la película, y de ahí es donde empieza a socializar lo que escribe, y ya sale de la opinión para convertirse en un análisis o en un artículo crítico. Entonces, bueno, en términos generales, pues la crítica pretende ser una opinión más autorizada con conocimiento de causa, porque hay, digamos, como un detenimiento y una reflexión alrededor de la importancia del cine, de los géneros, de los estilos, del momento en que se produce esa obra. La crítica de cine es un ejercicio importantísimo que ha servido mucho para elevar el nivel de percepción y apreciación de muchos espectadores, no solamente en Colombia, sino en el mundo, en términos generales. Lo que pasa es que la crítica ha llegado a un punto en el que es tanto el desprecio de los medios de comunicación, todos, escritos, radiales, televisivos, que ya está pasando a un plano secundario, un plano de rincones, de páginas, de periódicos, y ya se está como enterrando en los espacios de farándula. He sido duro con películas que han ganado premios y no me pareció gran cosa. Una es Roma, la película que ganó el Oscar de poquito, y otra película es sobre Sergio Cabrera, que hace una apología al Che en la última película que él hizo, de una forma muy pendeja, digo. Y yo digo, pero ¿cómo así? Este tipo no sabe que el Che fue esa especie de Robespierre de Cuba. En mi caso particular, yo empecé como cineclubista y creo que el cineclub siempre es una vía que ha tenido en la historia presencia de grandes que además fueron luego de ser cineclubistas, creadores de revistas y después llegaron a la realización. Entonces, desde ese ejercicio primero de cineclub, de empezar a hacer unas pequeñas reseñas para entregar a los asistentes, ya hay una vocación de avanzar un poco más en entender esto. Ya me pareció que yo tenía la capacidad para analizar obras. En este caso, él me pidió que lo hiciera con el cine, porque mi biblioteca era muy amante del cine. Y me propuso, y yo acepté, obviamente, una columna diaria en el Diario Nacional. Todos los días aparecía una columna que yo tenía que hablar sobre cine. Pues yo creo que es la gente el que lee, o los amigos, de alguna manera también pueden ser, y son los que le van dando a uno como el estatus, como aquella que pone un de todo. O sea, ya no es teórico, ya no es investigador, porque esos dos elementos también son fundamentales dentro de la crítica. Entonces empieza a ser uno considerado, o lo empiezan a considerar a uno como crítico, sobre todo cuando uno empieza a escribir en medios masivos de comunicación. Y entonces ya no es el periodista especializado en cine, que hay muchos, por decir casi todos,
pero hay otros que sí tienen casi como una base teórica y de reflexión acerca de lo que es el cine. Entonces uno se acerca con esos elementos y con esa experiencia intelectual que uno puede llegar a tener algún día, y es cuando empieza a ser como considerado como crítico, pero uno simplemente está escribiendo sobre cine y pensando en cine. Entonces se llega a la crítica de cine, primero que todo, viendo cine de diferentes, no solamente cine contemporáneo actual, digamos cine de cartelera como tal, sino que para eso existen, digamos, el cineclubismo, o existe la cinemateca, existen los archivos fílmicos. O sea, hay una historia, aunque es una historia relativamente pequeña con respecto a las otras séptimas artes, porque estamos hablando, creo que de 125 o 127 años, ya que estamos en el 2023. Primero que todo, amar el cine, crítica de cine. Segundo, ver mucho cine, porque no hay derecho y ha existido a lo largo de la historia críticos de cine, críticos entre comillas, que lo que han hecho es reproducir, copiar y pegar, pero antes lo hacían era copiando con la máquina de escribir los pressbooks, los catálogos. Después de ver el producto cinematográfico, contarle a los lectores, a los radioescuchas o a los televidentes qué consiste ese producto y a qué sabe, y dar la opinión bien certera lo más posible para decirles es algo que vale la pena o no vale la pena perder el tiempo. Yo creo que el mejor crítico de cine es el espectador contento que le cuenta a otros vean esa película, pero un crítico está reflexionando sobre la película. Hay críticos importantes, pero yo creo que se impone el gusto de las personas. Es que sí puede llegar sobre todo a capacitar visualmente o a educar esos nuevos públicos que hay ahora. Y creo que esa es como una manera, por supuesto, de eso, cuando vuelvo, repito, con la parte pedagógica, de empezar a formar nuevas miradas, que eso creo que es lo fundamental que, o lo necesario que tiene que tener la crítica ahora. El crítico se forma, se especializa, sencillamente cuando empieza a tener más amor por el cine y empieza a ser selectivo y empieza como a animarse a despreciar cierto material cinematográfico con mucho valor. Se llega debatiendo, porque yo creo que cualquier obra producida por el hombre, en este caso la imagen, el sonido, se llega, digamos, con un cierto detenimiento. Ahora se facilita muchísimo, bueno, desde que al ver no solo las películas en una sala oscura, en un teatro grande, sino que de pronto uno puede a través de la pantalla o a través digital detener, retroceder, repetir una y otra vez para tener en cuenta desde el punto de vista formal las diferentes significaciones o símbolos o manejo de la cámara, la manera de hacer los cortes, el manejo del tiempo es fundamental. Como decía el poeta, para que sirve la literatura, no sirve para nada, pues es importantísimo. Pero yo creo que la crítica de cine sí sirve para comprender, primero para analizar y después para comprender y disfrutar el cine.